RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos ya a esta hora, damos la bienvenida y las buenas tardes al doctor Pedro Angulo Arana, ex fiscal ante la corrupción, ex decano del Colegio de Abogados de Lima. Muchas gracias, doctor, por este contacto con RCR. Muchas gracias, Lizardo, por la invitación. Mi saludo a todo su público. Sí, bien, queríamos su apreciación, doctor Angulo, respecto a esta decisión ya que tomó el Congreso de la República de censurar. Bueno, ya estaba todo previsto, parece, porque según las apreciaciones que tenían diversas bancadas del Congreso, era la censura de Yerner Alvarado. Ya ha sido así, 94 a favor, 14 en contra y 8 abstenciones han decidido la censura del ministro. ¿Cuál va a ser la situación legalmente ahora del ministro Yerner Alvarado? Bueno, es que él ya por esta censura está obligado a presentar su renuncia. El presidente está obligado a buscar a su reemplazo. Él en principio había presentado una acción de amparo, pero esa acción de amparo no va a tener mucho resultado. En principio podría quizá el juez al que le llegó sustentarse en que ya hay una sustracción de la materia porque ya se decidió en contra. Es difícil que les resulte favorable porque es un tema político donde está involucrada las facultades del Congreso. El Congreso puede censurar, se han efectuado todos los pasos que son necesarios para la censura, y también el argumento del señor exministro en el sentido de que los cuestionamientos son por un cargo anterior que tuvo, no tiene ninguna razón de ser porque el tema aquí es político. Entonces, igual ha perdido la confianza del Congreso, sea por temas anteriores, ¿no? Y además la calificación es de falta de idoneidad moral. Es difícil, pues, que tenga una resolución positiva. Ahora, lo otro es que va a quedar en manos del Ministerio Público. Nosotros sabemos que han pedido ya un impedimento de salida para el exministro. Así es, un instante se ha conocido ya que el Ministerio Público oficialmente ha solicitado al Poder Judicial este impedimento de salida. Así es, entonces su situación es bastante complicada. Ahora, en lo personal, lo primero que usted me dijo, ¿no?, de cómo veía el tema, es que lo que me ha sorprendido es el número de 94 votos en contra, ¿no? 94 votos a favor. En contra, a favor de que lo saquen, y pues en contra de él mismo, ¿no? Claro. Entonces, la realidad, eso sí me ha sorprendido, porque puede tener algunas consecuencias, ¿no? ¿Qué será pues lo que está corriendo en la imaginación, en el criterio de los congresistas, ¿no? ¿Por qué dice eso, doctor? Por lo que el tema es que el ministro está vinculado a un ilícito de aprovechamiento del cargo, de cohechos, ¿no?, de tráfico de influencias, en el cual finalmente él es prácticamente un término medio, ¿no? Por encima de él está la responsabilidad presunta del presidente de la República. Entonces, si en el criterio de los miembros del Congreso sí hay un vínculo con los hechos que se le atribuyen, porque el tema pues ha nacido a partir de lo que se conoce de él, ¿no?, periodísticamente en relación a medios, pero también en relación a eso es que el Ministerio Público le ha abierto investigación, ¿no?, donde él sería prácticamente un líder, pero por encima está el presidente. Entonces, habría una contradicción si es que, por ejemplo, se presenta la vacancia en relación a los mismos temas que generan incredibilidad, desprestigio, y lo que le han mencionado a él, ¿no?, ya una desconfianza en relación al presidente, ¿no? Si ahora han habido 94 votos, yo me pregunto cuántos de esos votos coherentemente también podrían sumarse a un pedido de vacancia presidencial. Teóricamente deberían de ser los 94. Claro, sí, totalmente de acuerdo con su apreciación, doctor. Ahora, ya este pedido del Ministerio para el impedimento de salida del país que está pidiendo al Poder Judicial
También existiría, según su apreciación, doctor, elementos necesarios para que el Ministerio Público disponga una detención preliminar. En principio no lo veo, porque el impedimento de salida es una medida que entre los abogados decimos como que es menos invasiva en el sentido de que no afectan demasiado a la persona, ¿no? Finalmente es solamente el tema de viajar al exterior. En cambio, una prisión preventiva pues lo despoja a una persona de su libertad de locomoción, de circular, ¿no? Y para eso habría que tener indicios de que se puede escapar, de que el gobierno lo podría amparar, como aparentemente sucede con el exministro Silva, en virtud también del conocimiento de hechos que él tiene, de lo que podría colocarse en una condición pues también de colaborador eficaz, ¿no? Teóricamente, en la medida en que él está involucrado, conoce, podría ser que varíe su situación. Entonces esto puede motivar teóricamente que el gobierno lo trate de proteger, para proteger al presidente, ¿no? Que es lo que está sucediendo. Entonces, si es así y se reúnen algunos elementos de convicción, por ejemplo, que él tenga facilidad para viajar, que tenga facilidad económica, que no cualquiera la tiene, que tenga dónde llegar en el extranjero, amigos que lo podrían apoyar, entonces sí podría darse una prisión preventiva. Pero mientras tanto, la medida menos invasiva, que menos le afecta, ¿no? Es la impedimento de salida. Ahora, doctor, en otro tema, se están presentando situaciones medias raras en este gobierno, en cuanto a procedimientos, ¿no? Nos llegó una comunicación a los medios de comunicación para los cambios de ministros 11 de la noche, que es raro que se presenten este tipo de cambios, ¿no? Y también lo sucedido, por ejemplo, en el caso de Javier Colchado, estas situaciones que se presentaron para su remoción, que se dio también en horas de la noche. ¿Habría, según su apreciación, indicios se podría dar, por ejemplo, abrir un proceso de investigación preliminar contra quienes resulten responsables de ello? Definitivamente que sí, ¿no? Y tal es la denuncia que ha presentado la doctora Marita Barreto. O sea, el Ministerio Público no puede permanecer impasible ante los actos de obstrucción de sus investigaciones. El Ministerio Público tiene un mandato constitucional de proteger y defender la investigación. Y en ese sentido sí puede prosperar, porque se ven esas medidas que parece que en algún momento, después de que las toman con apresuramiento, viene un poco el uso de la razón o las presiones internas que, digamos, motivan pues el retroceso, ¿no? Yo diría que esto ya se está viendo hace ya regular tiempo, ¿no? Por ejemplo, la renuncia del señor Aníbal Torres motivó probablemente algo que él no estaba de acuerdo, y el presidente, advirtiendo pues que él es una de sus defensas principales, ¿no? Dentro del conjunto de quienes lo defienden y lo amparan y lo resguardan, y que dijo también en una ocasión: si cae Castillo, caemos todos. Entonces, con ese tema evidentemente no lo podía perder, y definitivamente ha cedido y se ha quedado Aníbal Torres. Al margen de lo que dice el colega que en estos momentos defiende al doctor Benji Espinosa, al presidente de la República, Benji Espinosa, y que dice, pues, es verdad, ¿no? Es cierto que ocurren desentendimientos, ¿no? Entre un abogado y el defendido, pero yo creo también que dentro de ese desentendimiento ha habido algo que a Benji lo afectó en la defensa que estaba realizando, y que a la larga él renuncia y lo llaman y el presidente nuevamente cede, y entonces Benji retorna. Y tenemos así cosas, por ejemplo, ¿no? Ahora el exministro Landa de Relaciones Exteriores, que en un momento salió, otra vez también retorna. Entonces ya estamos viendo que el presidente cede porque probablemente no tiene pues ideas para realizar las cosas, y cuando descubre que se equivoca y lo presionan, él cede casi todo el tiempo con sus aliados, ¿no? En su momento con Cerrón le cedía el Ministerio de Salud al ministro del Agua Racimada, después tuvo que
retornar a sacarlo. Entonces, él hace demasiados vaivenes y eso se suma ya a las personas que carecen de condiciones para ser elegidas, y entonces lo que nosotros vemos es un desgobierno. Y de otro lado, lo que me pregunta en relación pues al coronel Colchado, también se ve que hay una desesperación, y esa desesperación motiva a que se presione pues a los generales, directores, ¿no? De tal modo que ya uno, a través de un memorándum, y también se ve que desesperadamente lo saca para después darse cuenta que él había sido designado a nivel del ministro del Interior y del comandante general. Entonces eso no tenía ni pies ni cabeza, han tenido que retroceder y todavía lo ponen en condición de tener que sacarlo al general, que después dice me falsificaron la firma. Entonces el problema es que cada vez las personas se van a dar cuenta que colaborar en algún cargo con este gobierno es prácticamente como acostarse con un niño y estar en la condición pues de amanecer mojado. La realidad es que no van a haber personas que arriesguen ya su crédito, y por eso es que probablemente en Relaciones Exteriores regresó Landa, que ya estuvo, y no han conseguido a alguien más, y es difícil para un presidente que va y viene tener colaboradores que realmente tengan pues capacidades, ¿no? Y es lamentable finalmente para el Perú lo que está sucediendo. Ahora, finalmente, doctor, y muchas gracias por su tiempo. Hoy estábamos viendo pues en el Pleno la decisión que iba a tomar los congresistas respecto al ministro de Transportes y Comunicaciones, y precisamente en el Pleno el parlamentario de Perú Democrático, Halmen Echeverría, ha presentado un video donde se ve a la congresista Patricia Chirinos dar un discurso a favor de los candidatos a la Municipalidad de Ventanilla y al Gobierno Regional del Callao de su partido Avanza País. En estos casos de hacer proselitismo político, ¿cuáles pueden ser las sanciones? Sabemos que las propias autoridades están prohibidas de hacerlo. Sí, teóricamente debería en principio de abrirse la investigación para ver el contexto y exactamente qué fue lo que dijo, ¿no? O sea, es admisible que haya cierto nivel de solidaridad, ¿no? Digamos, si uno pertenece a un partido, lo pueden llamar, se puede sentar en una mesa, de algún modo puede dirigir la palabra, no está impedido de eso. Pero hay límites, entonces eso se tendrá que ver, porque en los casos últimos, ¿no? Le abrieron una investigación a la expresidenta del Congreso, también al señor Acuña, y sin embargo se lo han archivado, ¿no? Porque vieron como que no había allí lo que pensaron que había. Entonces, de hecho que en principio se tiene que investigar pues a la congresista Chirinos, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor, por este contacto que hemos tenido, doctor Pedro Angulo Arana, y esperemos saber pues que las situaciones cómo se van a seguir registrando en nuestro país, ¿no? Vamos a ver va a ser la situación también del ministro censurado y cuál va a ser también la situación de las investigaciones que se le siguen al presidente de la República, Pedro Castillo. Muchas gracias por este contacto, un abrazo. Muchas gracias también, un abrazo. Muchas gracias al doctor Pedro Angulo Arana, es fiscal corrupción, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, ha estado aquí en Enlace Regional. RCR, la red que comunica y une al Perú.